Estábamos tratando de entender la frase, porque por gracia sois salvos. Nos tomamos 2 sermones para entender, llamémosle de una forma general, qué significa esto de que por gracia sois salvos. Pero vamos a mirar la segunda frase del versículo 8, estamos en Efesios 2, versículo 8, y dice, por medio o mediante o a través de la fe. Es una frase corta, otra vez, pero así como hay, no sé, la doctrina, por ejemplo, de la Trinidad es muy grande, y si a uno le dijeran, muéstreme ya el versículo que comprueba la Trinidad y lo que significa y todo, tendríamos que decir, no, usted tendría que escucharme un poquito más, ¿cierto? Pero esa gran doctrina de la Trinidad ha sido como condensada en una frase. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos diciendo que creemos en un solo Dios y 3 personas distintas. Un solo Dios verdadero y 3 personas distintas al mismo tiempo. Mire cómo cogimos una doctrina y tal vez la pusimos en una cápsula digerible, por así decirlo. Ahora, hermanos, hay una frase que usted no puede olvidar. Y es que cuando hablamos de la salvación de un ser humano del pecado, la salvación, escuche esto, y esta cápsula es irreducible. Un individuo es salvo por gracia mediante la fe. ¿Sí? Cuando solo decimos salvos por gracia, nos queda haciendo falta un elemento, que es la fe. Pero lo que es más común hoy es hablar de la salvación por la fe y se desconoce el ejercicio de la gracia divina. Así que la respuesta completa, esa respuesta irreducible, cuando hablamos de la salvación del hombre es esta, que el hombre es salvo por gracia mediante la fe o a través de la fe. La causa es la gracia y el medio es la fe. La gracia nos señala ¿qué, hermanos? La razón, el fundamento por qué una persona es salva, por gracia. Nadie lo merece, sin embargo Dios lo da. Pero la fe nos resalta el instrumento o el medio por el que un individuo es salvo. Y aquí usted tiene que prestar mucha atención porque la fe no es la causa de la salvación. La gracia es la causa. No somos salvos por la fe, sino a través de la fe. No somos salvos a causa de la fe, sino por su medio. Así que, hermano, entienda esto, nadie es salvo a causa de su fe. Tuve fe, fui salvo. No. La fe es el medio. Es el medio. La frase correcta debería ser, yo fui salvo por gracia, a través de la fe. Pero si usted no quiere hablar de la gracia y solo quiere hablar de la fe, porque es muy importante, la frase debería ser esta, soy salvo a través o mediante la fe. Pero siempre tenga en cuenta que nadie es salvo a causa o por la fe, sino mediante ella. ¿Cómo pudiéramos nosotros definir qué es la fe? La fe. Voy a hacerlo así y espero que usted, si no alcanzó a apuntar, escuche el audio o mire el video. Es un movimiento del alma entera en entrega propia a Cristo para la salvación del pecado y sus consecuencias eternas. Hablamos de un movimiento, porque la fe es un acto, es una acción. La fe no es algo pasivo, es algo activo. El alma se mueve y se entrega a Cristo.
No sé si hay otra palabra mejor para describir esto. Una entrega. No es algo que yo doy. Es entregarse completamente a algo. No tiene que ver con algo aquí en la mente. Tiene que ver con algo que uno hace, pero hace completamente. Ahora, tal vez si usted está caído en el piso y yo le brindo mi mano y usted la estira y yo lo levanto, eso pudiera ser un gesto suyo que usted confía en mí. ¿Me hago entender? Porque usted no se hubiera dejado agarrar si sabe que yo lo vacilo, que cada vez que usted ya está en la mitad yo lo suelto y usted se cae otra vez. No, usted confía en mí. Pero aún eso se queda corto, ¿sabe? Si algo yo pudiera describir como fe, ves ese precipicio allá, ve corriendo con toda tu fuerza y lánzate abajo. Cuando cuentes hasta 3, jalas esa palanca, seguro que se abre algo allí y vas a aterrizar. Bueno, eso es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque es que usted no simplemente está dando algo suyo, usted está exponiendo toda su vida, tanto que vamos a suponer en el ejemplo de la mano, que si yo lo dejo caer, ¿qué ocurre? Se pega, ¿no? Pero no más. Pero ¿qué ocurre donde el paracaídas no accione? Usted no dice, me caí. No, hermano. Lo que queda allá abajo es algo indescriptible. Hermanos, la fe es una entrega completa del alma a Cristo. No es, sí creo. No, yo sé que eso es así. Quien realmente tiene fe en Cristo se entrega, se extiende hacia el Señor, pero es la entrega a Cristo para la salvación del pecado y sus consecuencias eternas. Sí, hermanos, Dios capacita un alma para que esta persona se pueda arrojar decididamente a Cristo. Porque lo que ha visto en Cristo es el Salvador de su alma, de las garras del pecado y de la miseria propia, que lo arrojaría a la muerte eterna, a menos que se haya arrojado a Cristo. O, si usted quiere una definición más completa, se la voy a decir así: la fe es el bendito medio otorgado por la gracia de Dios para que el individuo se aferre a Cristo como Salvador y Señor y reciba todos los beneficios de esa gracia, es decir, la comunión con Dios y la salvación del pecado y sus consecuencias eternas. Habrá que ver, hermano, qué cosa tan fuerte es esto de la fe que Dios da. Piense un momento, hermano. ¿Qué hará que un hombre sea capaz de estar firme con una convicción con la que pueda morir así? Hace unos días usted encuentra un hombre como Pedro. Había una pequeña turba, ¿no? Y cuando él lo pensó bien, dijo, esto es como que van en serio. Y usted sabe la historia de Pedro, ¿no? Negó al Señor Jesucristo en 3 ocasiones. ¿Qué puede hacer que unos meses después lo hayan sentenciado a muerte? Así, mañana usted muere. ¿Y sabe qué él hizo la noche anterior, hermanos? En la cárcel, durmió plácidamente, tanto que un ángel tuvo que coger y tocarle su costado y despertarlo. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué estaba dispuesto a morir por Cristo? Con convicción, sin temor. Si una turba pequeña lo hizo correr unos meses atrás, ¿qué es eso de la fe, hermano? Que puede hacer que una persona literalmente cambie el rumbo de su vida. Si usted está en Cristo, usted sabe de lo que le estoy hablando. Usted iba para un lado, de repente cree en Cristo como su Salvador, y ese día muchas cosas murieron, en verdad, no simbólicamente, pero en verdad. ¿Qué es esto? Así que es muy importante, hermano, que entendamos qué es esto de la fe, y ya le voy a decir por qué.
Vamos a dar muchas características hoy y el próximo sermón, así que el sermón de hoy quedará inconcluso en parte. Lo primero que debemos reconocer, hermanos, es que la fe es un don de la gracia de Dios. Es un don, es decir, es un regalo de la gracia de Dios, es un donativo de la gracia de Dios. Según Efesios 2:8, que dice, por gracia sois salvos, por medio o mediante la fe, y esto no de vosotros, ese es don de Dios. Muy bien. Y qué interesante ver en Hechos 18:27, por ejemplo, Hechos 18:27, un relato apostólico, dice la palabra del Señor, de Apolos, y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y Apolos, llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué los hermanos de Acaya creen? ¿Por qué creen ellos? Por la gracia que les fue dada. ¿Sí nota? La gracia, ese favor de Dios, es el que hace que Dios les conceda a ciertos hombres creer en Cristo. Es por gracia que creemos. Así que puede ser que en un auditorio muchas personas escuchen el mensaje, pero solamente a los que la gracia de Dios les da el don de la fe, ellos resultan creyendo. Y lo mismo ocurre en Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, el apóstol Pablo estaba instruyendo a la iglesia de Filipos, y él les da una sentencia muy importante. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. ¿Sí nota? Os es concedido. ¿Qué le suena a usted eso de algo concedido? A un don, algo que nos es dado. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Sí nota cómo creer nos es concedido? Así que, hermano, cuando usted creyó, sí, una cara de la moneda dice, yo creí. Está bien, porque el que creyó fue usted. Dios no creyó por usted, usted fue el que creyó. Pero la otra cara de la moneda, ¿qué nos dice? Que eso nos fue concedido o dado como un don. Qué interesante, ¿no le parece? Ahora, podemos decir de estos textos o descubrir no solo la procedencia de la fe. ¿De dónde procede la fe que salva, hermanos? Según estos textos, ¿de dónde procede la fe? De Dios. Es concedido de arriba, de la gracia de Dios. Esa es su origen, de allí procede. Claro, no nace del hombre. Si dice esto es algo que Dios les dio, no es algo que nosotros tenemos. La Biblia no nos manda a lo siguiente, miren dentro de ustedes, escudriñen su corazón y dejen salir esa fe. Dejen, así como nos dice, ¿no? Deje salir ese campeón que usted tiene dentro. Bueno, yo les voy a decir, hermanos, dejen, ya, no sean incrédulos, dejen salir, dejen que la fe les brote adentro. ¿Sabe por qué no se les pide, hermano? Porque no tenemos, no hay nada. Pero la fe tiene su origen en Dios, y esto es muy bueno saberlo. Ahora, no solo eso, estos textos no solo nos ayudan a entender cuál es la procedencia de la fe, sino que nos ayudan a entender que la fe no es algo que uno gana, no es algo ganado, es algo concedido, es un donativo, por eso se llama un don, una donación de Dios, no es algo que usted haya ganado. Así que no es que usted haya hecho ciertas cosas y al final Dios se lo concede. No es algo que usted ganó. Ahora, si la fe es un don de Dios, lo que implica esto es que nadie la tiene hasta que Dios se la dé. ¿Sí? Estamos hablando cosas como lógicas, ¿no? Pero entiéndame lo que le estoy diciendo. Si esto es verdad, que lo es, que la fe es un don de Dios, nadie la tiene hasta que Dios se la da.
La fe de la que estamos hablando no es natural. Si bien hasta la misma Biblia reconoce el hecho que los seres humanos a nivel natural podemos tener algo parecido a fe. Escúchese muy bien. Y esto es muy bueno que usted lo entienda hoy, por favor, por amor a su alma. La Biblia deja en claro cuál es la fe que salva. ¿Por qué? Porque por ahí andando las imitaciones de la fe. Y esto es una realidad que la Biblia no oculta. Hay algo que se parece a la fe. Es más, hay algo parecido a la fe que sí nace, que sí surge del corazón del hombre, pero no es la fe. Qué incómodo, ¿no le parece cuando hay un billete falso y uno que no lo es? Hay unos que son muy obvios, ¿no? Los que venden en la papelería. Son más pequeños y dicen billete didáctico. Usted dice, es obvio, ¿no? Obvio. Pero ¿sabe qué es lo horrible? Que usted tenga al frente 2 billetes y usted no pueda ver qué es lo... Es más, algunos comerciantes, yo no sé, cogen y lo palpan, le echan la uña, lo miran, le hacen como 4 pruebas y uno, pobre ignorante, simplemente a veces lo levanta y eso es más peligroso, ¿sabe? ¿Por qué? Porque si usted logra distinguir lo falso a primera vista, pues lo desecha. Pero cuando la imitación se parece, y el peligro está en que se parece mucho. Y entonces, ¿qué ocurre con la fe? La Biblia es muy clara diciendo, sí, hay una fe, y la fe verdadera es la que Dios da. Pero por ahí anda un tipo de fe, algo así como parecida. Por ejemplo, hallamos algo llamado fe temporal. Cuando usted lee la parábola, hermanos, del sembrador, dice la palabra del Señor que algunos recibieron la palabra con gozo y en el tiempo de la aflicción se apartan. Pensamos que era fe. ¿Por qué? Porque esa persona cuando escuchó el Evangelio se mostró gozosa, no tuvo impedimento, creyó todo lo que se le dijo y estaba alegre de poder profesar esa fe. ¿Qué comprobó que no era fe verdadera? ¿Qué comprobó que no era la fe de Dios? Que se acabó, que fue temporal. Así que mire que la Biblia sí habla de fe temporal. La Biblia también puede hablar de una fe intelectual, ¿sabe? De una creencia en la cabeza. Eso es lo que se llama fe intelectual, fe aquí en la cabeza. ¿Y sabe cuáles son los ejemplos de fe intelectual? Lamentablemente, los demonios. Santiago 2:19 dicen, ¿tú crees que Dios es uno? Los demonios también lo creen. Por supuesto que los demonios no tienen algo llamado fe salvadora, pero ellos tienen un tipo de fe, ese tipo de fe intelectual, que si tú le preguntas a un demonio, ¿Dios existe? ¿Él qué diría? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él salva del pecado? Sí. Y esa no es fe salvífica. No es la fe como una virtud. No es la fe que Dios da para salvación. ¿En qué comprobamos que no? ¿Has visto algún demonio arrojarse en fe para ser salvo por Cristo? No ocurrirá. De manera, hermanos, que usted debe percatarse de que cuando hable de fe, esté hablando del don que Dios da. Al decirnos la Biblia que es un don de Dios, significa que nadie la tiene hasta que la recibe de Dios, pero también, hermano, que no es lo que la gente común llama fe. Es muy natural, y escúchese bien, es muy natural que la gente crea que Dios puede salvarle de sus problemas. ¿No es natural? ¿Usted ha visto que se necesita la obra de Dios
una obra sobrenatural en el alma para decirle a la gente, ¿tienes problemas? Busca a Dios. No, mi hermano. Ese tipo de fe surge, viene de nosotros. Así que, hermanos, creer que Dios puede salvarnos de todos nuestros problemas, hermanos, esa no es fe que da Dios. Esa fe la puede tener cualquier persona. Cualquier persona que esté en problemas. Es algo muy natural mirar al cielo y pedir ayuda cuando estamos en peligros y complicaciones. ¿Alguno de ustedes tuvo que haber caído bajo convicción de pecado para hacer esto? No, mi hermanito, desde pequeños. Así nadie nos ha instruido. Cuando estamos en problemas, hay un instinto natural que nos hace mirar al cielo. Y si tú puedes concluir que eso le pasa a toda la humanidad, entonces no estamos hablando de fe salvadora, sino de fe natural. ¿Acaso alguien necesita de la obra poderosa del Espíritu para creer que Cristo me puede ayudar con mi enfermedad? ¿O que Dios me puede ayudar a conseguir trabajo? ¿O que Dios me puede ayudar a conseguir dinero o felicidad? No, hermanos. Eso es natural en todos nosotros. Eso lo crea aún personas que nunca se han arrepentido. Y en eso compruebas que entonces ese no es el don de Dios. Si es lo más natural aferrarse a Dios por ese tipo de causas, puedes estar seguro que no es la fe que viene como un don sobrenatural de parte de Dios. Voy a leer estos textos, pero usted los puede leer en casa. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Dice la Biblia, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora, ¿cómo sabemos que ese relato, un tal Simón, no era fe salvadora? En Hechos 8:13, porque dice la Biblia, el apóstol Pedro le dijo, arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Usted cree que esas palabras se le dicen a alguien que tenga fe salvadora? Por supuesto que no. ¿Y cómo Simón comprobó que no tenía fe salvadora? ¿Cómo lo comprobó? Hermanos, porque él dijo que había creído. Pero cuando vio cómo por medio de los apóstoles venía el Espíritu, quiso ofrecer dinero a cambio de la bendición de Dios. ¿Le parece parecido algo hoy? Hay gente, hermanos, que hoy está dispuesta a cambiar cuanto dinero le sea necesario para obtener la bendición de Dios. ¿Eso es tener fe salvadora? No. Esa es fe natural. Y con la fe natural nadie es salvo, hermanos. Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La fe, hermanos, que Dios da no es natural. ¿Y en qué se identifica la fe de Dios? Que es dada para creer en Cristo, en un aspecto en que nosotros no pudiéramos ver a Cristo. ¿En qué aspecto nuestra naturaleza caída no puede contemplar a Cristo? Yo le digo cuál. En Cristo como Salvador de nuestros pecados. Solamente la fe que viene de arriba, la fe de Dios, la fe bíblica, la que salva, es una fe que se aferra a Cristo viendo en Él lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Y es que a nivel de lo natural, nosotros ni siquiera nos vemos como pecadores urgidos de salvación. Claro que le podemos preguntar a la gente, ¿tú crees que es pecador? Y él puede decir,
Sí. Y con la misma felicidad se embriagan. Así que su conocimiento es como superficial. Ellos pueden decir, sí, por supuesto, todos somos pecadores. Y a 5 minutos estás durmiendo. ¿Por qué? Porque esa información, ¿qué tiene? Sí, somos pecadores, pero ¿qué? ¿Cuál es el problema? Ahora, la fe que Dios da abre los ojos para ver a Cristo en un aspecto que nuestra humanidad no lo puede ver. Y es decir, Él es el Salvador, y verse a usted descalificado, y esa fe entonces se aferra a Cristo como el Salvador del alma. Cuando la fe que Dios da llega, nos hace conscientes de nuestra profunda desdicha espiritual y nos hace correr a Cristo. Así que la fe es un don de Dios y ya usted va a empezar a distinguirla. Segundo, usted puede distinguir la fe que Dios da porque la fe tiene un objeto específico sobre el que se posa. La fe tiene un objeto específico sobre el que se posa. Por supuesto, la fe salvadora, la fe salvífica, estoy hablando de la fe que da Dios, tiene un objeto específico sobre el que se posa. La fe que nos narra la Biblia como salvadora es un don de Dios. Eso quiere decir que no es natural, pero también se caracteriza porque se aferra a algo particular. Y permítame hablarle así. La fe no es semejante a una herramienta multiusos. ¿Cuál es la ventaja de la herramienta multiusos, amigos y hermanos? Pues que sirve para todo, ¿no? Hay hasta pequeñas navajas, ¿no? Que han hecho, que compactan en una sola una gran herramienta. Y usted habrá que ver lo que le meten a todas esas herramientas, ¿no? Usted se asombra que allá venden unas con cuchara y con martillito pequeño. Te dice, ¿a dónde hemos llegado, no? Todo le mete, todo le sirve. De tal forma que si usted se varó en cualquier lugar, le tiene la tijera, la navaja, el cuchillo, el tenedor, todo eso. Y qué bueno. Y entonces quiero ilustrar que mucha gente, y la mayoría de gente, y ese error lo vemos hasta en cristianos, piensan que la fe es como una herramienta multiusos. ¿Por qué? Escuche y me dice si usted ha caído en este error. Tenga fe, hermano, que va a conseguir el empleíto. Hermano, usted debe creer que su hijo rebelde va a volver a la casa. Crea, hermano, que el milagro se le hará. ¿Ha escuchado eso, no? Y aquí entre nos, y a veces lo hemos recomendado así. Es decir, crea, porque la fe sirve para que usted consiga todo lo que usted quiera. La fe consiste en creer que usted tiene cualquier cosa que usted desea. Y usted comprueba que esa fe es verdadera porque usted tiene todo lo que deseó. ¿Sí? ¿Le suena eso? Bien, debe sonarle extrañísimo porque no es la fe de la Biblia. La fe de la Biblia no es el elemento por el cual puedo creer en cualquier cosa y me será hecho. Cualquier nivel, no importa, académico, ahí le sirve. Intelectual, ahí le sirve. Enfermedad, ahí le sirve. Salud, dinero, amor, todo. La fe sirve para todo eso, imagínese. Es una herramienta multiusos. Qué buen don nos dio Dios, ¿no? Usted puede estar seguro que si su fe es como una herramienta multiusos, no es la fe bíblica, no es la fe que da Dios. La fe es el instrumento que Dios da para que los individuos se aferren a Cristo para la salvación de su alma, basados en las promesas del Evangelio. Yo le explico eso. Por un lado tenemos a Cristo y Él se ofrece como Salvador del alma. ¿Me hago entender? Él, vamos a hablar así para que por favor pueda comprender este punto.
Por un lado está Cristo diciendo, he aquí, yo soy el Salvador. Es más, hago ciertas promesas, como cuáles. Si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Si alguno se considera pecador, es decir, se arrepiente y viene a mí, el tal es salvo. Si alguien viene a mí, yo lo salvo del pecado. Si alguien viene a mí, no tendrá condenación. Si alguien viene a mí como Salvador, heredará el reino de los cielos. Por un lado tenemos eso, Cristo y sus promesas de salvación. Del otro lado, tenemos a un ser humano. A un ser humano como nos lo describió Efesios 2 del 1 al 3. Muerto en sus delitos y pecados, no quiere, no puede, no ve, no entiende, está esclavo de sus pecados. ¿Me hago entender lo que hay aquí y lo que hay aquí? La fe es el bendito puente que Dios extiende desde el pecador y desemboca en Cristo y sus promesas de salvación. Eso es lo que hace la fe. El hombre natural no puede llegar por sí mismo. La fe es el don que apareja al individuo para que inmediatamente se aferre a Cristo y a éste como Salvador, según Cristo se ofrece en el Evangelio, y esta persona le dé crédito a todas las promesas de salvación. Piense en lo siguiente. Supóngase que tenemos un pedazo de madera. No importa cuán fina ella sea, piense en la mejor madera que se le ocurra, o en la más burda, no importa, con la que hacen las cajitas para los bocadillos. Esa es madera de la mala, ¿no? Pero no importa si es un cedro o ese tipo de... no importa. Arrímelo a un imán. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un imán, no de los que venden en las ferreterías, sino un imán de los que usan en maquinaria pesada, pues. Son unos cuadrados, hermano, que lo ponen a cierta distancia y pueden levantar un carro, con eso le digo todo. No importa, vamos a hablar del mejor imán, de ese grande, de ese poderoso. Arrímelo a la madera, arrímelo. Es más, hasta un palillo. ¿Qué? Nada, ¿no? ¿Me hago entender? Hermano, ¿sabes que el punto no es cuánta fe tengas, ni qué tan grande sea tu fe? Tu fe puede ser tan o más grande que ese gran imán, y si lo aferras a cualquier cosa, no se pegará. Ahora piensa en esto. ¿Se has visto un imán así de chiquito? Chiquito. Ponlo al lado de un metal. ¿Y qué hace? Ah, pero es que es chiquito. Es suficiente. No importa su tamaño, se fijará inmediatamente al metal. Y yo me acuerdo de las palabras de Cristo. No importa cuánta fe tengas, la verdad no. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, pero con esa fe te aferras al objeto adecuado, gloria a Dios. Tú dirás, no tengo la fe de Pablo, qué fe tenían, pero yo te digo, si tu pequeña fe está aferrada al Salvador, eres salvo. Eres salvo de tus pecados. La fe, hermano, es como eso. La fe que Dios da no se aferra a cualquier cosa. No es cree en lo que quieras y recíbelo. La fe no es el don de Dios para doblarle el brazo a Dios para hacer que Él haga mi voluntad. No escuche esas voces. Yo lamento que eso es lo que nos hayan enseñado que es fe, ¿no? Al que cree, todo le es posible. No importa cuál cosa quieras creer,
Créelo, créelo. Ahí está el secreto, cree. No, hermanos, el secreto no está ahí. El secreto está es donde se posa la fe. Y si ésta llegó a posarse en Cristo como Salvador, tú puedes decir, esta fe es genuina. Si esa fe se aferra a cualquier cosa y no a Cristo como Salvador, no importa cuán bonita se vea, cuán linda, no es la fe que Dios da. Hermanos, nuestro corazón nunca se aferraría a Cristo. Nunca se aferraría a Cristo. ¿Sabes? Cuando los colonizadores, parte en su ignorancia, tenían gran expectativa al conocer los lugares donde nunca había llegado el Evangelio. Muchos misioneros también fueron a esos lugares donde sabías que nunca se había predicado el Evangelio. ¿Con qué expectativa llegaban? ¿Qué tal nos encontremos una cultura que haya elaborado una religión como la nuestra? ¿Qué pensarías? El 100% de los casos. ¿Qué descubrió, hermanos? Que tú puedes dejar un pueblo abandonado por 2000 o 3000 años y vas a encontrar un pueblo idólatra. Jamás un pueblo que diga, queremos creer en Cristo como Salvador. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que no es natural de nosotros aferrarse a Cristo como Salvador. Sí es natural, sí es aferrarse a Cristo por las necesidades y circunstancias varias. Pero, hermanos, esto no es más que amarrar una madera al imán, amarrarla con cable, con cuerdas. Solo es una unión superficial. Solo es una unión superficial, no es fe salvadora. Cuando Dios le da fe salvadora a un individuo, este individuo ve lo que antes no había visto, ve su pecado, y lo ve con urgencia, y ve a Cristo, y se aferra a Él, de tal forma que si le preguntáramos hoy, hey amigo, aparte de Cristo, ¿qué otra cosa pudiera hacerte salvo? Y Él nos dijera, nada en absoluto. Si no es Cristo quien me salva de mis pecados, nadie más lo hará. ¿Tú crees que esas conclusiones son naturales? ¿Ves por ahí a las personas hablar así, en la calle, en la tienda? Hola, querido vecino. ¿Sabes? Estaba pensando que a menos que si fuera Cristo, no tenemos salvación. Has escuchado esa conversación continuamente, ¿verdad? En el Transmilenio por allí, con tus vecinos. No, mi hermano. Porque eso no es natural, hermano. Hechos 20, 21, te lo voy a leer por causa del tiempo. Y escucha estos textos, cómo la Biblia habla de la fe. ¿De la fe en qué? O sea, la fe que Dios da es fe en qué. Hechos 20, 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 24, 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, la fe en su sacrificio. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Colosenses 2:5, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Primera Timoteo 1:14,
pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Yo pudiera seguir hablando de esos textos, pero ¿qué vio usted? ¿Qué frase vio? ¿Fe en qué, hermano? ¿En cualquier cosa? En Cristo. En Cristo. Para salvación. Esa es la fe. Y aquí hay un dato interesante en al menos dos textos. En Gálatas 2:20 y en Colosenses 2:5 nos dice esto. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Esto qué nos indica? Que la fe no es algo que Dios le da a usted para iniciar la vida cristiana solamente. Por supuesto que Él la da para que usted inicie su vida cristiana. Pero ¿qué dijo Pablo después de mucho tiempo? Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en Cristo. Y Colosenses dice, me gozo mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué día, hermano? Dígame qué día usted no necesita considerar a Cristo y a Él como el Salvador de su alma. ¿Qué día? ¿Qué día no? ¿Qué día no? Que usted diga, no. Esas ya fueron esa es como la A, la E y la I para la primaria. Ya me las sé, no me tiene que sentar aquí a enseñármelas. Mi ejemplo está bien para las vocales, pero no para Cristo. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo y hasta el día de su muerte, si su fe es real, usted ha tenido que considerar siempre a Cristo y a Él como Salvador, como quien fue crucificado en la cruz por mis pecados, como que aparte de Él no tengo otra justicia. Solo usted sabe si en su corazón a qué se aferra. Si usted se imagínese el día donde esté frente al Señor, el día del juicio de su alma, y le preguntaran, dígame una palabra, por la que usted debe estar aquí. Bueno, no es lo que usted diga, ¿no? Pero si usted pudiera decir de corazón, solo tengo una, que realmente no tengo ni dos ni tres, una, Cristo. Él es el Salvador. Si Él no me salva, me condeno, punto. Es más, si Él no me salva, es justo que yo me condene. Él es mi Salvador. Queridos hermanos y amigos, Dios nos dio un medio para aferrarnos a Él. Es muy posible que usted haya pasado revista en su corazón y haya dicho exactamente lo que usted dice que es fe, eso es lo que no tengo. Yo puedo creer cualquier cosa menos lo que usted dice. Yo le tengo que decir, hermano, amigo, ¿de dónde viene la fe? De Dios. ¿No la pediría a Dios? ¿No diría, Señor, he estado viviendo en una mentira de fe? La verdad, no tengo la fe que salva. ¿Por qué no la pide al Señor para ser salvo? Nadie es salvo sin fe. A todos los que Dios les da su gracia, les da la fe. Tenga fe para venir a Cristo. Mire a Cristo como el Salvador suficiente. Mire a Cristo como quien se entregó en la cruz por su pecado, por el pecado de gente como usted, por gente pecadora como nosotros. Si usted pudiera creer eso, si usted pudiera aferrarse a las promesas del Evangelio, crea en Cristo para ser salvo. Oremos.